yo trabajo en IBM hace más de 10 años y antes, bueno, en otra empresa, Hewlett Packard, soy administrador de storage, administro data center. En realidad, no está directamente relacionado con la ciencia de datos, pero yo incluso en anterioridad a eso, sí siempre trabajé, bueno, con estadística, con análisis poblacional, por ejemplo, de consumo médico, trabajaba en una empresa de medicina prepaga. En ese momento usaba SQL, en algún momento programé con Java. Eh, empecé una maestría en estadística aplicada, hice curso de calidad total, Six Sigma. Entonces, bueno, es como que esta disciplina que ahora vamos a explicar un poquito, engloba varias de esas cosas y como que casi por conveniencia, pero en realidad es porque me gusta, estoy cayendo en esto. Entonces, esta charla es sobre todo contar un poco mi experiencia. Yo trabajo en lo que comenté en IBM, pero estoy comenzando el camino de certificación en ciencia de datos en IBM, ¿sí? Pero lo estoy empezando, o sea, es como les comenté cuando me contactaron y me dijeron, bueno, ¿por qué no das una charla? Bueno, les dije, bueno, sí, yo no tengo problema, contar mi experiencia, le puede servir a alguien quizás, pero siempre teniendo presente eso, ¿no? Estoy en un camino de aprendizaje y bueno, la intención es contar un poco lo que he hecho, los pasos que se han dado, que quizás le puede servir a alguien. Así que, bueno, ya sin más preámbulos, compartiría la pantalla y comenzaría la presentación si les parece bien. Comencemos. Bueno, acá, bueno, lo que decía recién, que fue en realidad la breve introducción que hice. Bueno, como comentaba Daniel recién, no están dando el avance, un segundo, a ver, no están dando el avance de página. Ahí está. Bueno, eh, lo que tenemos actualmente, vamos a hacer un breve, digamos, una breve introducción a cómo hemos llegado hasta este punto. Digamos, si consideramos lo que era la información y el tratamiento de la información 20 años hacia atrás, 30 y un poco más, pero con 20 es suficiente y un poco más entre 20 y 30, básicamente lo que teníamos antes era la generación de información digital que se tenía era más que nada estructurada. Eran aplicaciones donde se generaban transacciones mayormente de negocios, digamos, usuarios finales para aplicaciones personales no había mucho, por lo cual no había mucha información circundante que no fuera de tipo, digamos, de negocio o académica, por ejemplo. Bueno, a través de los años, con el desarrollo de las aplicaciones móviles, de Internet, de la nube y demás, bueno, tenemos un cúmulo de información que básicamente se divide en los estructurados, los que conocemos, las bases de datos relacionales, las tablas, y los no estructurados, que básicamente lo que compone hoy el gran cúmulo de información circundante en lo que se denomina la nube. Este tipo de información, ¿cómo está distribuida? ¿Cómo se almacena? Bueno, básicamente en los centros de datos, serían los data centers, que justamente es lo que yo hago, a lo que me dedico. Yo administro data center, bueno, on-premise, o sea, son data centers locales que acceden a servidores, digamos, localmente, ¿sí? Digamos, después a partir de ahí, los administradores o los usuarios desde cualquier punto lo pueden acceder, pero básicamente son aplicaciones, digamos, privadas. Después tenemos las nubes híbridas, en las cuales alguna parte digamos, es propia, es privada, al que no pueden acceder los usuarios finales, y otra parte sí, mediante aplicaciones móviles y demás, y las nubes públicas que es lo que conocemos, aplicaciones como Facebook, no sé, despegar.com, cualquiera, y nubes privadas que son también, pueden ser despliegues o desarrollos de las data centers que se denominan on-premise bueno, que son, digamos, sitios físicos que son dedicados para eso. Bueno, entonces, a partir de acá, esta generación de información ingente empezó a circular
circular una nueva definición sobre el contenido que se empezó a generar, Big Data. Que entonces, básicamente, porque a mí me pasó, uno dice, uno habla de Big Data, uno habla de Big Data, pero uno dice, ¿qué es Big Data? Pero, o sea, exactamente, ¿qué es Big Data? Entonces, hay algunos autores que, digamos, a lo largo del tiempo se empezó definiendo con 3B que definen a Big Data. Básicamente, la primera habla de volumen, el crecimiento exponencial de la generación de volumen de información al día de hoy. Por ejemplo, ahí tenemos ejemplificando que en el 2013 el total de volumen de información que había circundante era de 4.4 zettabytes. Un zettabyte son 1.000 millones de terabytes o 1 millón de petabytes, ¿sí? Y ahora, actualmente, para el 2020 se estima que la información que va a estar, digamos, en la nube generada, va a ser de alrededor de 44 zettabytes. O sea, digamos que en 7 años creció 10 veces. Lo cual, esto implica múltiples desafíos tecnológicos que, bueno, van desde la capacidad de almacenamiento y después la capacidad de disponibilidad de esa información, de procesamiento, sin que, digamos, el usuario o la persona que esté usando o necesitando determinado tipo de información sienta delay, o sea, sienta latencia en lo que está haciendo. Bueno, justamente de eso trata la velocidad. Además de la velocidad de requerimientos por parte de usuarios para la información que está generando o está solicitando, tenemos otras fuentes que generan mucha información, sensores, automatizaciones, equipos, digamos, eléctricos, lo que sería la domótica. Entonces, la cantidad de información que se genera hoy en día supera ampliamente a lo que pasaba antes, al igual que el volumen. Y la variedad, es lo que decía antes, 20, 30 años atrás, básicamente, ¿qué podíamos tener? Ya algunas páginas web, pero sobre todo, no sé, tablas, bases de datos relacionales, archivos, documentos de texto, plantillas, planillas, pero no mucho más, ni siquiera fotografías digitales, porque las cámaras digitales, no sé, finales de los 90, primeros años de 2000 es lo que, por lo menos en Argentina. Entonces, a partir de ahí la variedad que incluye imágenes, audio, video, bueno, por supuesto las páginas web, documentos. Entonces, lo que decía recién, digamos, básicamente estas son las tres cosas, las 3B que se despegan de lo anterior, de la categorización, de la categoría de la información que había antes. Algunos otros autores agregan otras B, 5B, 7B, por ejemplo, alguna que habla de veracidad, en la cual el Big Data también debe tener veracidad, pero digamos, eso ya son, digamos, calificaciones sobre todo subjetivas y deseables por parte de alguna empresa que digamos, en su tratamiento de información o en su negocio procesa grandes cantidades de información que se pueden denominar Big Data y adicionalmente quiere que sean veraces, digamos, en el sentido, no sé, algún sensor que haga una lectura correcta, eso podría hablar de veracidad, pero independientemente de si hace la lectura correcta o no, la información se generó, la información está en la nube, no va a dejar de estar si es veraz o no. Lo mismo pasa con la otra vez que algunos autores agregan que valor. Entonces, digamos, desde el punto de vista de negocio puede ser o no valioso el cúmulo de información que genera sus aplicaciones, que son Big Data, pero, digamos, valioso o no, está el dato, se genera volumen, variedad, y posiblemente también requiera de mucha capacidad de procesamiento o velocidad. Entonces, me parece que las 3B que realmente definen a Big Data respecto de lo anterior son las que estoy en las primeras 3 que comenté. Bueno, esto trae obviamente
muchos desafíos. ¿Por qué? Porque antes, digamos, era mucho más sencillo el manejo de la información, su tratamiento, el enfoque, pero ahora con Big Data, digamos, hay un montón de desafíos aparejados a ello que, digamos, es justamente lo que a través de los años se fue, digamos, congregando en lo que hoy denominamos ciencia de datos. Entonces, como decíamos recién, información generada en múltiples fuentes, digamos, Internet de las cosas, redes sociales, aplicaciones móviles, en cantidades y velocidades que no pueden gestionar las herramientas tradicionales. Después, a partir de acá, además, eso por ejemplo, en lo que sería para el tratamiento de esa cantidad de información, una herramienta que ahora es muy popular en Big Data es Hadoop, que es para servidores distribuidos, clústeres, que permiten, digamos, tratar esa información, la recopilan, la comprimen mediante diferentes técnicas, de manera de que a través de estos servidores distribuidos que transaccionen en paralelo, puedan tomar esa información, no hayan cuello de botellas y demás. Después, a partir de acá, no basta con tomar esa información y digamos, almacenarla. Y sobre todo si queremos obtener información, extraer valor de esa información para nuestros negocios. Entonces es a partir de acá que con, digamos, el uso de tecnologías o diferentes lenguajes de programación, algoritmos y machine learning, que trajo aparejado después, con el tiempo, la inteligencia artificial, podemos extraer información valiosa de ese cúmulo de datos que de otra manera no podríamos de ningún modo procesar, tratar, digamos, sin ir más lejos, en lo que yo hago, que es administración de data center. Tenemos granjas de servidores que generan información o requests de I/O, o sea, de entrada-salida, que son de millones de veces por segundo. Entonces, ninguna persona física, ni ningún equipo de personas, por más ingente que sea, puede estar al día tratando de gestionar y de tratar eso sin la ayuda de modelos, de lenguaje de programación y de técnicas que permitan trabajar con esos datos. Entonces, porque incluso hay mucha bibliografía que habla de si la ciencia de datos es, digamos, una estadística, digamos, un poco más sofisticada o no. Por supuesto, la ciencia de datos se apoya absolutamente en modelos matemáticos y en modelos estadísticos. Eso está fuera de toda duda. Pero digamos, para darnos cuenta si es lo mismo o si en realidad es un cúmulo de conocimiento y disciplinas más amplias, una forma fácil de darnos cuenta es preguntarnos, un estadístico tradicional, pensemos en alguien de 20, 30 años atrás que hacía estadística o que enseñaba estadística en la universidad, ¿es un científico de datos hoy en día? Digamos, el científico de datos hoy en día tiene que tener conocimientos, como decía, algunos estadísticos tienen conocimiento en programación, en R. Yo cuando había empezado la maestría en estadística aplicada, en el año 2004, ya ahí se usaba R y seguramente desde antes también. Yo creería, pero por supuesto en realidad no lo puedo, digamos, esto es una conjetura, pero que en general los estadísticos de hace 20, 30 años atrás no usaban mucho lenguaje de programación, pero eventualmente había algunos. Pero más allá de un lenguaje de programación, también estamos hablando de, en realidad, de machine learning, de algoritmos, de capacidades de comunicación, de habilidades para, por ejemplo, tratar o hacer consultas de SQL. O sea, implica un cúmulo o, digamos, una visión más holística que un estadístico tradicional no tenía. Entonces, yo diría que no es lo mismo. Por supuesto que es una pata fundamental. Y de todas formas, lo que yo diga es esto también va de la mano de una opinión personal y van a encontrar bibliografía
que apoya la visión de que es una estadística refinada, y hay otra bibliografía que dice que no, porque también incluye inteligencia artificial, porque incluye otro tipo de situaciones, de disciplinas y conocimientos más amplios. Lo mismo pasa un poco con Business Intelligence, la clásica Business Intelligence, que es información generada para transaccional, sobre todo para la toma de decisiones. Un ejemplo sería una fábrica con una cadena de montaje, donde, digamos, cada una de las máquinas que operan generan información sobre estados, sobre cantidad digamos, de producto de proceso que realiza, sobre los horarios, sobre mantenimiento. Eso, y a partir de ahí se genera un tablero de comando y se determinan momentos en que hay que hacer un, digamos, mantenimiento preventivo, o, digamos, determinar por qué en algunas horas tiene algunas fallas o tiene menor producción, etcétera. Con el correr de los años, el Business Intelligence, por supuesto, se ha ido pegando y ayornando a lo que es ciencia de datos. Pero, digamos, si hablamos del clásico y tradicional Business Intelligence, hay una diferencia también. Bueno. Entonces, dado que tiene muchas patas, mucha variedad y muchas disciplinas diferentes, la ciencia de datos, podemos encontrar hoy en día, ustedes lo pueden ver en internet, incluso en ofertas laborales, para ciencia de datos, porque hoy en día, eso también lo pueden leer en cualquier lado, es difícil encontrar una persona que en general tenga o llene satisfactoriamente todos los requisitos que hemos mencionado y que vamos a un poquito profundizar un poquito más adelante. Entonces, inclusive, y sobre todo para empresas muy grandes, suele haber una división de roles. Hay data architect, data analyst, data engineer, o sea, ingeniero de datos, arquitecto de datos, analista de datos, y después científico de datos. Hay muchas divisiones. Pero básicamente, bueno, yo acá, digamos, simplemente quería mencionar tres. Hay más, y en realidad esto tampoco es, no está, no hay una convención de una cantidad de roles, es más o menos como las B de Big Data, ¿sí? Van a encontrar en diferentes lugares muchos más roles, y en otros lugares algunos menos. Entonces, el arquitecto de datos, lo que pasa es que ciencia de datos está muy, inexorablemente está atado a lo que es Big Data, a la generación de Big Data y a la producción y al tratamiento de Big Data. Entonces, digamos, digamos, mantener, para gestionar la Big Data, y sobre todo hablando de empresas que obviamente quieren hacer una implementación de ello para ofrecer alguna solución, digamos, a su mercado. Entonces, bueno, primeramente tenemos el arquitecto de datos, que es el que, en base a los requerimientos del cliente, de negocio del cliente, diseña una solución de Big Data que satisfaga esos requerimientos. Entonces, ahí estaríamos hablando de, por ejemplo, una solución de cloud, de nube, híbrida o pública. La híbrida trae aparejado problemas de seguridad. Entonces, ¿cómo hago para que sea segura y a la vez, digamos, en la cual sea pública y a la vez segura? Porque también tengo, digamos, información, aplicaciones, elementos que no quiero que accedan, digamos, desde la cloud pública, aplicaciones móviles y demás. Entonces, después, a partir de allí, el ingeniero de datos, que a veces estamos hablando de una persona, solo que estos roles así divididos también existen. El ingeniero de datos toma este diseño que el arquitecto de datos delinea y lo, digamos, implementa físicamente, digamos, en infraestructura, qué tipo de servidores, qué tipo de plataformas, como decíamos antes, Hadoop, por ejemplo, qué tipo de sistemas operativos, bueno, que serían lo de las plataformas, la disponibilidad, para que sea lo que se dice el business continuity, o sea, asegurar que no haya cuellos de botellas, que no haya
falta de capacidad de procesamiento y demás, para poder cumplir con los requerimientos de información y de negocio de, digamos, la organización que está requiriendo esto, ¿sí? Y a partir de acá, bueno, ya llegamos a lo que sería científico de datos. Un científico de datos sería, hay científicos de datos que también se dedican a otra parte, especialmente de Hadoop y demás, por ejemplo, pero eso ya también pasa por un poco los gustos personales. En lo que a mí respecta, la parte que yo mencionaba recién, a mí mucho no me interesa, por ejemplo. No me interesa estudiar e implementar, estudiar un diseño o diseñar e implementar una infraestructura para el tratamiento de la información. No, la verdad que se relaciona además un poco más justamente con IT, con la infraestructura, con el hardware. Científico de datos ya toma, digamos, la parte más analítica y de, digamos, de investigación de determinado fenómeno, hecho, tendencia, sin contemplar o considerar, digamos, cuáles son, de qué forma se llegó, digamos, o de qué forma se procesa y se almacena desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la plataforma y demás. Entonces, bueno, algunas de los requerimientos, como dice acá, por ejemplo, de un científico de datos son tener conocimientos de matemática y estadística. Ahora ya voy a pasar después de esta imagen a un pequeño compendio que hice yo, como para que vean un poco, porque evidentemente acá la letra es chica y no sé cuánto pueden estar viendo. Bueno, habilidades de matemática y estadística, de programación y base de datos, de comunicación, análisis y de algunas habilidades personales, pero que también se pueden desarrollar, sobre negocios, sobre trabajo en equipo y demás. Entonces, acá, como decíamos un poquito, hablando un poco de las habilidades técnicas o duras, en inglés generalmente dice hard skill, o sea, habilidades duras, de la misma manera que una vez se habla de materias duras y materias blandas. Bueno, justamente, en matemática, por ejemplo, lo que se suele usar para ciencia de datos es el álgebra lineal, las matrices, los vectores, los espacios vectoriales, básicamente, para diseñar modelos que nos permitan, digamos, justamente modelizar digamos, encapsular un fenómeno mediante algunos patrones que después nos arrojen, digamos, resultados para determinada, no sé, función de negocio u objetivo. Bueno, después, justamente lo que decíamos antes, las estadísticas de probabilidades, para poder entender ante determinados eventos, fenómenos y situaciones, las distribuciones que se pueden dar, las relaciones que se pueden dar, para de esa manera crear correlaciones y determinar variables importantes gracias a, bueno, a diferentes técnicas que nos permitan llegar a ello, usando regresiones lineales, regresión logística y demás. Después SQL, yo lo que he notado que no en toda la bibliografía de ciencia de datos específicamente lo dicen, pero por otro lado en otros sí, y es más, había una imagen al final, ahora sinceramente ahora que no la incluí, pero en LinkedIn un estudio de LinkedIn sobre ciencia de datos, de hecho, SQL rondaba el 44%, me parece, entre las habilidades de, digamos, en lo que sería duras y sobre todo referidas a programación, a Python, Java y demás, SQL era de hecho la más requerida. De todas formas, con Python, por ejemplo, sé que tiene anidado SQL, entonces se puede usar desde ahí. Pero sirve sobre todo, bueno, ahora que pasemos un poco en la presentación, es cierto punto de vista, cierta habilidad para requerir o querer los datos, ayuda mucho el haber usado SQL en algún momento.
Y bueno, y por supuesto lo que sea lenguaje de programación. Los más populares sin duda son R y Python, sin duda, son los más populares. Son los que se llevan las palmas, digamos, en lo que sería ciencia de datos. Y después, hablando de habilidades no duras, humanísticas, sociales y demás, que también habla un poco de tendencia y de carácter a veces de una persona, no necesariamente, pero a veces sí. Siempre es muy importante, si a alguien le gusta la ciencia de datos, es porque, entiendo yo, le gusta analizar, es perspicaz, es siempre crítico en el sentido constructivo, que está viendo cuáles son los elementos intervinientes en una situación que pueden desencadenar, o favorecer o perjudicar, entorpecer alguna situación. Entonces, de eso se trata lo de curioso, lo de creativo, para entender diferentes formas de solucionar un proceso. Y analítico es lo que hablábamos un poco de dividir por partes, pero también tener la capacidad después de juntar y amalgamar lo que está haciendo, pensando y analizando para encontrar un todo, una solución holística. Bueno, buen comunicador, storytelling, como dice en inglés, es fundamental para que digamos, los patrones, el insight, digamos, el valor de información, lo que encuentre, sepa transmitirlo a la persona que la ha contratado, a la persona que está buscando una solución frente digamos, al problema planteado. Porque puede ser una persona muy capaz, muy talentosa, y le puede costar, sin embargo, transmitir ese conocimiento, ese valor agregado que encontró, pero esto también es desarrollable. Hay cursos de oratoria, hay gente que naturalmente se expresa bien, y hay gente que no, bueno, la gente que no, entiendo, nunca, no he hecho, pero entiendo, hay cursos de oratoria, hay formas de, digamos, de aprender este tipo de cosas. Trabajo en equipo y multidisciplinario, porque estamos hablando justamente, es lo que decía recién, Big Data implica una serie, es multidimensional, digamos, la generación de información que teníamos hace 20, 30 años atrás, 40, 50, era sobre todo, y hablando en términos de negocio, eran sobre todo de procesos transaccionales, datos duros, eh, hablemos de, fácil verlo por ejemplo, datos contables, datos textiles o de fábricas, de procesos mecánicos, ¿sí? Pero hoy en día tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter, donde, digamos, en un post podemos llegar a tener infinidad digamos, de connotaciones que no alcanzan con un análisis, y ni siquiera lo toca, un análisis estadístico, sino un tratamiento previo de esa información, de ese post escrito. No hay forma, el análisis estadístico ni lo puede tocar. Entonces, acá es porque algunas personas eh, tienen, digamos, quizás puedan juntar más de estos conocimientos o cúmulos, y en otros, necesariamente, y casi siempre, necesariamente hay que trabajar con otras personas. Entonces, en el trabajo multidisciplinario hay que tener la capacidad y la apertura de poder trabajar con otras personas, y algunas técnicas que yo recomendaría mucho. Nosotros en IBM trabajamos con Agile. Ágil es la metodología ágil en español. Y de hecho, me voy adelantando un poquito, comento, yo hace casi 2 meses que me integré a un grupo de investigación en la Universidad Tecnológica Nacional, acá en San Francisco, para el análisis de la deserción o de estudiantes de cualquiera de las carreras. ¿Por qué no terminan? Bueno, a lo que voy yo, digamos, y sobre todo porque empecé justo cuando empezó la cuarentena. Técnicas como el Agile y en estos enfoques tan multidisciplinarios, multidimensionales,
son ideales, porque una de las prédicas de Agile lo que hace es que frente a una situación problemática, a una necesidad de resolución de algo, donde estamos hablando de especializaciones, de complejidad, no hablando de, por ejemplo, un proceso mecanizado es algo quizás más acotado, más simple, en la cual hay menos injerencia de disciplinas y es más fácil de solucionar. Pero si estamos hablando de una situación en la cual hay que analizar digamos, un sector de la población, cómo se comportan, en base, por ejemplo, a lo que está ocurriendo ahora, el COVID, cómo son, por ejemplo, sus expresiones, si han cambiado o no en las redes sociales. O sea, estamos hablando de situaciones mucho más complejas. Entonces, Agile permite, justamente, Agile lo que dice es meter a cada uno de las personas que sean capaces de dar una solución al respecto, todos al mismo tiempo y en un mismo momento. Entonces, de esa manera se resuelve rápido la situación, ¿sí? Y Design Thinking es más o menos lo mismo, es diseñar soluciones, es más. Bueno, pero igual no me quiero extender más en eso, pero básicamente pasa por ahí. Mentalidad orientada a negocios y resultados es lo mismo, o habla más o menos también de lo mismo. Es tener la capacidad de ver cómo, digamos, el proceso se puede adaptar para obtener un resultado favorable a, a la organización o a la institución que está buscando extraer información valiosa de ese proceso. Para esto sirve mucho, esto que estoy mencionando ahora, sobre todo sirve mucho en las primeras etapas, esto sobre todo que voy a decir ahora. Cuando estamos buscando información valiosa, en la cual en realidad hay que saber el know-how del negocio, porque, digamos, por más que seamos muy talentosos en programación, en estadística, en modelos matemáticos, en SQL, si no tenemos si no sabemos interpretar el negocio, saber cómo es el negocio, cómo se desempeña, cuáles son las variables importantes, cómo se analiza un proceso, y va a ser pobre, digamos, los datos que extraigamos van a ser pobres. Y si los datos son pobres, con relaciones que no son ponderantes, que no me determinan, digamos, no me permiten modelizar el fenómeno, y por más talentoso que sea programando, en estadística o con el modelo matemático, no voy a obtener nada. Entonces es realmente importante esta parte. Esto hago un poquito de hincapié en estas cosas porque yo, de lo que he leído y visto sobre ciencia de datos, no se hace demasiado hincapié en estas cosas, y esto, de hecho, es a título personal que lo hago, y yo lo recomendaría como, más allá digamos, de sus habilidades técnicas y de programación o de estadística, y que son absolutamente necesarias, basta con buscar alguna bibliografía en internet, con leer un poco, con adentrarse un poco, y, digamos, acunar un poco estos conceptos, porque les va a ayudar después cuando tengan que analizar procesos, procedimientos, situaciones, negocios, que van a ser de las más variadas, y de esta manera van a hacer menos iteraciones a la hora de modelar un fenómeno cuando estén haciendo ciencia de datos. Six Sigma, por ejemplo, Six Sigma es ideal. Six Sigma va a ir descomponiendo los elementos intervinientes, los actores, o sea, por ejemplo, personas que toman determinadas acciones, y después, a partir de ahí, los procesos que se generan. Entonces es como un árbol. Six Sigma, si alguna vez lo vieron, se van haciendo arbolitos por procesos y demás, y se va ramificando, y ahí vas analizando qué pasa en cada situación y dónde puede haber errores y demás. Igual, bueno, la mejora continua, la calidad total, etc. Bueno, y justamente esta mentalidad solucionadora de problemas viene de la mano de esto, ¿no? Así que, bueno, y mentalidad pragmática.
Después, el uso de gráficos y herramientas visuales para expresar, esto viene de la mano del buen comunicador, relaciones y comunicar resultados. Y quizás deba hablar un poco menos o ser un poco más corto porque creo que me estoy extendiendo un poquito con la hora. Bueno, ciencia de datos está enmarcada dentro de lo que es CRISDM, que sería Cross Industry Standard Process Data Mining, en el cual, digamos, engloba, digamos, cuáles son los pasos más o menos a seguir para tratar de obtener un diseño exitoso y una implementación exitosa de data science, ¿sí? Entonces, empieza con lo que decía recién, comprender el negocio, entender cómo funciona, cuáles son las variables importantes para a partir de ahí tomar datos que me sirvan. Voy a ir pasando acá. Entonces, acá es lo que decía un poco, un caso testigo es lo que estamos haciendo acá en la Universidad Tecnológica Nacional de San Francisco, sobre la deserción universitaria. Inicialmente, bueno, yo por ejemplo estoy dando clases de seminario desde el año pasado. Esta inquietud, tengo entendido que hace años que está en la universidad. También la planteé yo el año pasado, digamos, a mis pares y a gente que hablaba, y obviamente, como decía, no era el único, y evidentemente incluso un grupo de investigación, en el cual el director del grupo es Claudio Carrizo, el ingeniero Claudio Carrizo, el cual, bueno, lleva a cabo esta investigación. Y bueno, entonces, haciendo un poco rápido lo que quería decir, inicialmente, digamos, el análisis que se pretendía hacer, que se buscaba hacer, era estudiar o analizar a los cursantes de primer año en sus materias básicas. Álgebra, análisis, física, primer año. Cómo le iba, digamos, su rendimiento académico, y a partir de ahí si seguía o no. Digamos, a partir de reuniones que tuvimos y demás, lo que se hizo fue extender ese análisis, extenderlo para poder tener mayor cantidad de variables que nos permitan explicar con mayor facilidad y con mayor, fuerza, la situación que puede llevar a que alguien abandone o no la carrera. Entonces, algunos de los elementos que se agregaron, el desempeño en seminario, si le fue bien o no, porque si te va bien en el seminario, posiblemente, o sea, es porque ya tenés, por ejemplo, adquiriste una base que te va a ser muy útil después para la carrera, el primer año, sobre todo las materias básicas. El colegio secundario, yo que di clase, por ejemplo, estoy dando clase en los cursillos de liceo, está absolutamente relacionado el colegio en el que fueron los chicos y su rendimiento en el seminario. Hay un colegio, dos colegios, pero sobre todo uno, acá localmente, que si esa persona fue a ese colegio y hace el seminario, y le va bien, está absolutamente relacionado. Asistencia a tutoriales, esto también lo puedo decir. El año pasado, bueno, son cosas que después hay que contrastar y corroborar, digamos, matemáticamente y con modelos, ¿no? Pero digamos, empíricamente, este año hubo chicos que hubo una asistencia a los tutoriales de alrededor del 80%, y bueno, y más del 80% aprobaron digamos, el seminario, cuando los números habituales son del 30, 35%, por ejemplo, son los del año pasado. Entonces, y bueno, por supuesto, el resultado en el examen se aprobó, recuperó la asistencia, si trabaja o no trabaja, si tiene que venir a otra localidad digamos, para venir a clase. Entonces, esto es una ejemplificación cortita de entender el negocio, entender, digamos, meterse en el proceso, meterse en la situación y a partir de ahí ver cuáles son todos los elementos que pueden incidir y que determinan, digamos,
que, por ejemplo, un alumno continúe o no. Entonces, ahí, bueno, eso es lo que me parece, ahí no lo tenía incluido, pero eso es otra de las cosas que yo comentaba, por ejemplo, en el análisis inicial se decía, bueno, vamos a analizar a las personas que dejaron, pero en realidad vamos a analizar a las personas, solamente a las personas que dejaron, dejando de lado a las personas que les ha ido bien. Vamos a ejemplificarlo de esta manera. Hablemos, por ejemplo, si hablamos de corredores de una maratón. Están los que llegan a la meta, no importa en qué posición, y están los que abandonan. Bueno, analicemos a los que abandonan. Y bueno, abandonó porque se lesionó, le agarró un tirón, se deshidrató, se insoló, etc. Entonces, tomamos ese grupo y solamente analizamos eso. ¿De qué manera, si no tomamos los casos de éxito, vamos después digamos, a tomar un modelo que me indique de cuál es la manera más probable de que una persona llegue a la meta? ¿Cómo voy a poder después a la gerencia, a la organización, a la institución, darle alguna recomendación porque no solo se trata de descriptiva, sino prescriptiva, para que las personas que, por ejemplo, no terminaron la maratón, la próxima vez la terminen? Digamos, ¿te deshidrataste? ¿Cuál fue tu dieta? ¿Tomaste algo antes o no? O sea, viendo a los que llegaron a la meta, qué régimen de alimenticio tienen, qué régimen de entrenamiento, no sé, van al gimnasio, hacen estiramiento, comen más proteína o no. Si no consideramos eso, estamos dejando en realidad un elemento muy importante que en la mayor de las veces es la forma en la que nos vamos a poder dar cuenta de cómo se puede solucionar la situación de los que no logran, o los casos de fallo, digamos. Entonces pasa lo mismo acá en la universidad. Incluso en IBM hubo un video que vi el año pasado, me pareció raro, pero bueno, ¿por qué me pareció raro? Porque hablaba el encargado de Asia-Pacífico de Ciencia de Datos de IBM y hablaba de en Filipinas o en Madagascar, no me acuerdo, o en Taiwán, no me acuerdo dónde, habían pedido un edificio determinado, se le caían los ventanales. Entonces, se había pedido a la ciencia de datos que analizara por qué se caían los ventanales. Y, digamos, en la exposición habló todo el tiempo de las ventanas que se caían. En ningún momento mencionó y analizamos las ventanas que no se cayeron. Y la verdad que yo, o sea, está bien, obviamente, yo estoy aprendiendo, ¿no? Pero digo, no sé, a mí se me ocurre, ¿no analizaron las ventanas que no se caían? O, digamos, a ver, que capaz que en Europa, Estados Unidos, incluso tampoco, estoy seguro que esto pasa en todos lados, pero digamos, los procesos son más regulares, menos sujetos al fallo o al factor humano, pero en todo hay un factor humano. Entonces, siempre hay que analizar el factor humano. No sé, las ventanas que no se cayeron, a lo mejor no, pero hay que analizarlo. Usaron, se supone que es del mismo proveedor, está bien, pero se puede encontrar que son de alguna tanda, por ejemplo, de ventanales. Dentro de esa tanda de ventanales se puede, por ejemplo, especificar un determinado rango de horario, el turno mañana, el turno tarde, el turno noche. ¿Son de algún año en particular? ¿Tenía que ver en ese año particular algún proveedor de materia prima diferente? No sé, ¿se dan cuenta? O sea, no digo infinita, pero es abundante la cantidad de preguntas que surgen a partir de allí, y tomando también la situación, digamos, buena, me permite contrastar eso. Porque si yo analizo solamente a las ventanas que se cayeron, a lo mejor son todas el mismo proveedor y no voy a encontrar nada porque son todos el mismo proveedor. Si analizo las que no se cayeron, a lo mejor me doy cuenta, no, pará, mirá, este lo hacía otro. Hola. ¿Y tenemos alguna foto con la abuela? Hola, hola. No, se han activado sin querer los micrófonos. Yo Emanuel, me estoy dando cuenta que me estoy extendiendo mucho,
yo sigo, mientras usted me diga, sigo. Si a ustedes les Estamos parece... dentro de la hora, Raúl, estamos bien, ¿eh? No es que estamos 50 minutos hace, así que estamos bien, ¿eh? Falta, Desarrollá faltar tranquilo. falta. Bueno, faltar falta, por eso. Lo que pasa es que, a ver, también yo quiero hacer hincapié un poco en esto, porque digamos, ciencia de datos, lo que es bibliografía, lo que es información, lo que son cursos, está más o menos disponible en la red, en las universidades, tal. Pero yo creo que también, o sea, desde mi punto de vista, creo que un poco lo que también puedo aportar, que puede ser valioso, es esto que por ahí no siempre está en la bibliografía, o digamos, así ejemplificado. Se hace más hincapié justamente en el aprendizaje de modelos, en algoritmos, en programación. Entonces creo que ayuda esto de la parte de análisis, que es justamente la parte de análisis la que te va a dar sostén para todo lo otro. O sea, si vos no haces bien esta parte, lo otro no te va a dar buen resultado, por más bueno que seas en lo otro, ¿se entiende? Por eso es que hago un poquito de hincapié en esto. Entonces, bueno, lo que hablaba del factor humano, y saber si en caso que haya se detecte una falla, se detecte un proceso defectuoso, que por ejemplo, y en el cual detrás hay una persona, simplemente hay tres posibles opciones frente a un proceso fallido en el cual interviene una persona. O la persona no sabe, o sea, le falta capacitación, por eso el por qué no sabe, le falta capacitación, eh, digamos, lo acaban justamente, ¿y por qué le falta capacitación? No lo entrenaron, lo pusieron muy pronto en el puesto, etc. Hay múltiples respuestas posibles. No quiere, o sea, sabe, está capacitado, pero realmente no le interesa, no quiere. ¿Por qué no quiere? No le interesa, está cansado, se lleva mal, quiere que lo echen, etc. No sé. No puede. ¿Por qué no puede? Porque no le han dado, le están pidiendo que tiene el Excel 2003 y le pasan planilla del Office 365 2019 y el formato no es compatible. No puede. Digamos, entonces, el saber, el entender eso, que están esas tres opciones, nos permiten también enseguida analizar y determinar por qué lado podemos ir y a partir de ahí el proceso detrás de alguno de estos tres. Porque siempre hay un proceso detrás del no sabe, no quiere o no puede. Desde el no quiere recursos humanos, el no sabe también puede ser recursos humanos o malos procesos implementados, el no puede también, etc. Entonces, lo que decía antes sobre los casos de éxito, que ¿por qué es tan importante incluirlos? Porque los casos de éxitos, de los casos de éxitos, si tomamos variables, digamos, fuertes, variables que nos den nos permitan hacer un buen modelo, vamos a poder, vamos a tener más probabilidad de conducir hacia un modelo de éxito y hacia un cambio, digamos, que termine favoreciendo, digamos, a la institución, a la empresa, al que lo quiere hacer. Y bueno, pasa por acá también los principios de calidad total, donde esto es en alguna reunión del grupo Lo Dicho, eh, ver los procesos, como cuando yo era chico agarraba los laberintos, todos lo saben eso, no estoy diciendo nada nuevo. La forma más fácil de resolver un laberinto es empezando al revés. Si vos, después un poco más grande digo, no, bueno, no hago más trampa, lo voy a hacer bien. Pero si vos empezás por la salida y llegamos más rápido digamos, al punto medio, a la entrada, de donde se supone que uno tiene que arrancar. Acá es lo mismo. Calidad total trata de eso y digamos, es empezar, ¿qué es lo que quiere el cliente? O sea, o en todo caso, si estamos hablando de una empresa telefónica que quiere analizar la lealtad de los clientes, entonces, sabemos que tenemos que empezar por ahí, por, digamos, la voz del cliente, ¿la están recopilando, no la están recopilando? ¿Cómo la recopilan? ¿Qué hace con esa información? ¿Qué dimensiones ponen? De esa manera, uno no necesariamente trabajó en una empresa, en una compañía telefónica, no trabajaste en una empresa de transporte, no trabajaste en el correo postal, no trabajaste en streaming de música, pero si vos tenés claro estos conceptos, enseguida lo primero que te viene a la cabeza es la voz del cliente. ¿Qué quiere la persona? Es ponerse
en salir de uno mismo y ponerse del lado de la persona y ver qué es lo que quiere, para entonces entender por qué lado el proceso, digamos, y justamente y conjuntamente qué hace la empresa, qué procesos tiene que abarcan esas necesidades, y a partir de, bueno, esto que dice, perdón, esta es máquina prestada, como le dije, la máquina mía de IBM se rompió, estoy sin máquina. Entonces, por eso salen estas pantallitas. Bueno, entonces, esto es lo que nos permite rápidamente, cuando encaramos un proyecto de ciencia de datos, posicionarnos en el proceso, entender el negocio rápidamente, porque mientras más demoremos en entenderlo, más iteraciones vamos a tener que hacer, más rediseños de modelos, más idas y vueltas. Usando Agile vamos a evitar, cuando te dicen, no, ya te mando un mail, no, pará, dame 5 minutos, juntémonos todos al mismo tiempo, hagamos esto, veamos esto, pues si no, es un ida y vuelta que no termina nunca. Bueno, acá lo que pasa es que acá justamente, bueno, sinceramente, les voy a ser sincero, en el apuro, acá me faltó implementar, esto que están viendo acá, es sobre la etapa de Chris Diem, que es sobre preparar los datos y modelar, ¿sí? Cuando hablamos de preparar los datos es lo que tenemos básicamente casi siempre, por no decir siempre, es una organización, una empresa que en función de suplir alguna necesidad de negocio, diseña un sistema determinado, el cual eventualmente, por supuesto, almacena información que después la usa para su rutina diaria, para el desempeño y el logro de sus objetivos. Entonces, esa información, no, cuando, digamos, en el momento que un científico de datos o un proyecto de ciencia de datos interviene, casi siempre se va a encontrar con que la información que está disponible, tal como está, no le sirve. No quiere decir esto que la información disponible está mal. No se trata de que está mal. Es información que para el objetivo que fue diseñada en su momento, cumplía ciertos requisitos y parámetros que en ese momento estaban bien. De hecho, uno generalmente después encuentra, lo más común es que son sistemas que ya no son actualizados, que eventualmente tienen justamente una necesidad de rediseño, etc. Bueno, inclusive cuando pasa eso, aún más necesidad de transformar los datos que necesitamos hay. Entonces, a partir de ahí, hablando, por ejemplo, de lo de la universidad, como yo decía, ellos tienen, bueno, nos pasaron una vista de base de datos, una vista, en la cual, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Las calificaciones, por cada calificación de materia hay un campo, o sea, son 16 o 15 campos de calificación. Entonces, ¿cómo te fue en esa materia? Y bueno, si rendiste una vez, en el campo 1 pone una nota. Después, la otra calificación, campo 2, la otra, campo 3, 15 campos así. Si alguien ha usado SQL, si, digamos, le ha tocado en algún momento usar SQL, busca una optimización de las vistas, de la información, de cómo diseñar esa tabla, para después cuando hace consultas, optimizar eso. Ustedes imagínense, bueno, básicamente esto acá que están viendo es un pedacito de la tabla propuesta, idealmente que necesitamos que nos den, o en todo caso que nosotros vamos a transformar, en donde, por ejemplo, el campo nota es uno solo. Y después lo que hay es otro campo que se llama instancia, en el cual se pone, si es, digamos, ahí está el campo del ID de la materia, el profesor, y después un flag, lo que se le dice bandera, que eso también es diseñado propio para el SQL, no viene así del sistema de la universidad. Entonces dice si es parcial o si es examen final. Entonces poniendo un flag en algunos de esos campos, vos ya sabés si está hablando parcial o un examen final. Y después
Instancia te dice 1, 2, 3 es la primera vez que rinde, la segunda, la tercera, y después la nota. Digamos, ese tipo de cosas se hace referencia a lo de la perspectiva SQL, es entender cómo te conviene finalmente transformar tus datos para después modelizar, para después agrupar, desagrupar, filtrar o lo que quieras hacer, pero digamos, hay ciertos diseños de tablas que permiten o facilitan esto. Si yo tengo que tomar los 15 campos y hacer para una consulta de la nota, invocar a cada uno de los campos, y es bastante más, o si quiero específicamente la del campo 5, me tengo que acordar cómo se llama el campo 5. Acá tengo un solo campo que se llama de una sola manera y es más fácil. ¿Se entiende? Bueno, es un poco por ahí. Bueno, después digamos, de la transformación de los datos y demás, a este punto no hemos llegado nosotros todavía en lo que es la universidad, porque estamos en el estadio anterior justamente, en el cual se ha solicitado cierta información que, bueno, lo que es la extracción de los datos, que sería la minería, el data mining, y después la transformación va a ser un poco en conjunto, un poco ellos, un poco nosotros vamos a tener que transformar. Eso ya se ha hablado. Entonces, a partir de acá, bueno, viene después la modelización y el machine learning. Entonces, bueno, volviendo un poco a la temática más técnica de lo que es la ciencia de datos, y haciendo una definición cortita, machine learning es un proceso iterativo, ¿no? Un proceso iterativo de modelar. ¿Y por qué iterativo? Porque cuando, quizás algunos de los que están acá ya lo han estado haciendo, la verdad que no lo sé, es un proceso de ensayo y error, en el cual, si bien se tienen ciertos modelos que en principio son convenientes para determinados tipos de análisis, esto también tiene que ver con qué datos en realidad tenemos disponibles y tiene que ver en realidad con qué variables. Entonces, no hay un tipo de modelo específico para cada caso, para cada situación, porque por empezar no hay ningún caso y situación igual, ¿sí? Entonces, lo de esto de que es iterativo se compone de eso, de frente a los datos que hemos tomado, que hemos extraído, un poco lo que mostraba en la plantilla anterior, es ver qué relaciones encuentro, qué distribuciones, con histogramas. Yo más adelante ahora voy a mostrar, a ver, acá. Bueno, voy un poco adelante y después vuelvo atrás. Acá lo tienen, por ejemplo. Acá tengo una distribución, un histograma, digamos, tengo unos datos sobre una encuesta de precio de lo que se pagaría por un libro, ¿sí? Y bueno, y se hizo un histograma, un diagrama, lo están viendo. Y obviamente, después a partir de ahí se le pega, por decirlo de alguna manera, la distribución normal, la curva, y evidentemente la distribución normal, o en todo caso, la encuesta no se ajusta a una distribución normal. Esto es una forma gráfica rápida y fácil de verlo, ¿sí? De la misma manera, acá entonces, ajustando, digamos, a alguna curva, a alguna distribución que nos pueda ayudar un poco más, acá vemos que la distribución gamma se asemeja un poco más a nuestro, digamos, a nuestro modelo, no a nuestro modelo, en realidad, a nuestro conjunto de datos, y a partir de allí, entonces ya podemos tener algunas pistas de hacia dónde modelar. Pero de eso se trata lo de iteración, ir probando, ensayando y ver qué es lo que me puede resultar y qué no, ¿sí? Entonces, por eso el Machine Learning es un proceso iterativo de modelar un fenómeno, una situación, a través de algoritmos y técnicas de estadística, matemáticas, donde tomamos atributos y variables que pueden explicar el comportamiento estudiado. Entonces, en base a cuando encontramos correlaciones fuertes, vamos a encontrar a su vez predictores que nos van a permitir modelar y después hacer inferencia, que en definitiva eso es lo que nosotros queremos. Después poder inferir
qué situaciones se pueden dar frente a nuevos, digamos, a nuevos conjuntos de datos que no están presentes en nuestro set de datos y que pueden ser clientes nuevos, que pueden ser estudiantes nuevos, etc. A partir de acá, bueno, tenemos diferentes tipos de machine learning de aprendizaje. El supervisado, el aprendizaje supervisado se usa mucho, digamos, en ciencia de datos, porque, digamos, junto al conjunto de datos con atributos que consideramos importantes, también le damos o lo acompañamos con el resultado, con el target, con el valor deseado. Entonces, dándole una cantidad suficiente de instancias donde haya atributos y variables que terminen en un valor deseado, entrenamos el algoritmo, el modelo, para que encuentre relaciones que después nos sean útiles para cuando tengamos que poner en producción y demás, digamos, ante nuevas instancias, encontrar cuál resultado es probable. Obviamente que antes de llegar a esto como lo que dije recién, de poner en producción, hay otras instancias en el medio, ¿no? El aprendizaje no supervisado, justamente, lo que proveemos en este caso es información. Nosotros elegimos los atributos que consideramos importantes, las variables, los datos, y a partir de ahí lo que hacen los modelos es encontrar patrones de semejanzas que permitan discriminar conjuntos o grupos de personas, de grupos. Fácil verlo es, no sé, de animales. Si tuviéramos, no sé, una granja con 50.000 animales, vamos a ver, un ejemplo muy, digamos, básico, pero una forma de verlo. Tenemos gallinas, pato, vaca, cerdo, y bueno, y el machine learning lo que debería hacer eventualmente es encontrar patrones en los cuales discriminaría entre ganado bovino, porcino, equino, avícola, etc. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, más técnicamente es lo que se hace con análisis de clúster, las clusterizaciones, por ejemplo, donde se agrupan por ciertos, digamos, atributos parecidos a grupos, digamos, de elementos, que pueden ser clientes, etc. Bueno, el aprendizaje reforzado, yo en lo personal que estoy aprendiendo, no decir para ciencia de datos específicamente, sí para inteligencia artificial. Digamos, ciencia de datos eventualmente usa inteligencia artificial, pero inteligencia artificial no es sinónimo de ciencia de datos, ¿sí? Entonces, el aprendizaje reforzado sí se usa en inteligencia artificial. Pero no sé, yo en particular no tengo un ejemplo para dar en ciencia de datos. Y lo que busca es darle alguna serie de comandos básicos, por ejemplo, a un robot, a una máquina, y a partir de allí que este robot, esta máquina, aprenda a desplazarse en un ambiente por su cuenta. Y dado que lo que se busca es que tenga la mayor autonomía posible, esto implica que sea capaz de moverse en diferentes ambientes. No se le puede programar como en el aprendizaje supervisado. Es imposible proveerle de un set de datos y distancias de todas las posibles combinaciones de ambientes que pueda haber para que aprenda. No, entonces acá va un aprendizaje reforzado. Esa sería la forma un poco de verlo. ¿Sí? Bueno, estos son lo que mencionaba antes. Bueno, este ejemplo es bastante fácil. Hablaba de la polución del ozono, el ozono producido industrialmente por la actividad humana, que se genera en las ciudades, el cual es altamente oxidante, es dañino. Entonces, hay una relación directa entre temperatura y especialmente radiación solar y generación
de ozono, ¿sí? Acá la pueden ver, a mayor temperatura, mayor concentración de ozono como producto de la actividad humana, industrial, de los motores, gases de escape, etc. De todas formas, esto va un poco, retomando un poco lo que hablábamos antes de los procesos y entenderlos y demás. Esto es una relación muy simple y entre dos variables, o sea, es algo muy básico, pero a partir de acá, si en realidad queremos tener mayor precisión y deberíamos considerar días nublados, por ejemplo, cuando está nublado, por ejemplo, cuando hay viento, porque esas son de hecho una de las variables que hay, los días que hay menos actividad humana, feriados, fines de semana, o si no hay feriados y fines de semana, ¿por qué? Acá en Argentina, ¿por qué? Por ejemplo, no hablemos del COVID, pero cuando hay en realidad cortes de calle, pero paros nacionales, ¿entienden? Entonces, ya cuando el factor humano, esto en la naturaleza quizás es bastante más fácil de predecir, pero cuando hablamos de ciudades y factor humano, son, digamos, casi limitadas las variaciones y las dimensiones que tenemos que considerar para analizar un fenómeno, pero eso no quiere decir que las tenemos que meter a todas, porque en realidad solamente esto es un modelo, esto es una simplificación en la cual tenemos que encontrar las más convenientes y las que eventualmente nos van a dar una correlación más fuerte. No podemos meter todo, pero sí es importante que entendamos todas esas posibles factores intervinientes para ver a partir de ahí cuáles descartamos y cuáles tomamos. ¿Sí? Bueno, a partir de acá, la evaluación. La evaluación, digamos todas estas etapas, lo que dijiste, modelización, evaluación, extracción de datos, digamos, forzosamente tienen un stage, o sea, tienen, digamos, están ordenados cardinalmente, si se quiere, pero no quiere decir que no estén, además de interrelacionados, que se estén nutriendo constantemente y que incluso estén corriendo en paralelo 2 o 3 al mismo tiempo. Porque en la evaluación podemos encontrar de que en realidad tenemos que refinar nuestro modelo, y para refinar nuestro modelo nos encontramos con que tenemos que revisar nuevamente nuestra percepción del negocio, y entonces tenemos que nuevamente ir a ver qué datos o qué otra información podemos extraer del negocio, del fenómeno, lo que sea, para alimentar el modelo, para después obtener en instancias últimas una mejor evaluación. ¿Sí? Esto no es algo, digamos, discreto, en el cual yo cuando paso evaluación ya me olvidé de lo que pasaba antes. No, es absolutamente dinámico y se retroalimenta, iba a decir multielementa, en realidad no, multielementa no, pero sí, digamos, entre todos los procesos están constantemente alimentándose y tomando información. Así que bueno, esto sería respecto de la evaluación. A partir de allí, cuando encontramos que nuestro modelo es confiable, que nos puede dar valores y predicciones bastante acertadas, ¿eso cómo se puede hacer? Y cuando nosotros entrenamos el modelo, lo que tenemos que hacer es dejar un conjunto de datos o distancias sin usar para probarlo, ¿sí? Para testearlo. Idealmente, si además de ese conjunto de datos que dejamos, podemos alimentar con información nueva, mucho mejor todavía, ¿no? Y bueno, y ejemplo a la hora de implementar, un ejemplo fácil, clásico de calificación crediticia, un modelo que determina si asignar o no un crédito bancario a una persona en relación donde como más o menos sabemos todos, intuitivamente sabemos que tiene que ver el tipo de trabajo que tiene, si tiene el nivel académico, tipo de profesión, si la ejerce o no, familia o no, qué activos tiene casa, no tiene, alquila, prestada la casa, tiene deudas, informe en el veraz, etc. Son todos indudablemente atributos que son muy determinantes y bueno, y a partir de ahí pondera el modelo y determina
si dárselo o no en función de la probabilidad de pago que vaya a tener esta persona. Entonces, eso sería digamos, la diferencia o digamos, justamente el decir si de qué es lo que más probablemente puede ocurrir, y prescriptivo sería justamente determinar en base a ello un curso de acción. Prescribir, o sea, digamos, prescribir sí, decir no que prescribe de algo que se cae, sino de recomendar, de dar un curso de acción, de decir, de determinar qué curso de acción a tomar, darle sí el crédito o no dárselo, eso sería prescriptivo, básicamente. Bueno, no sé si hasta acá querían hacer alguna pregunta, no sé qué hora es. Bueno, me pasé bastante, diría yo. ¿Alguna pregunta? Si hay algún interesado en preguntar, lo que podemos hacer es ir levantando la mano, ¿sí? O ir escribiendo por chat, o bueno, o activar el micrófono, como deseen. Para más orden, podemos ir levantando la mano y vamos dando la palabra en función de cómo vayan pidiendo. ¿Sí? Vos Así me que vas sí. diciendo. Sí, 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 Vos me sí, vas sí. diciendo. Dale, dale, dale. Esperemos que, no sé si hay consultas. Bueno, manos levantadas aún no hay. Bueno, Si alguno quiere activar micrófono, no hay problema. Si no, no sé vos cómo lo tenías diagramado, Raúl. sí, yo lo que quería compartir un instante, porque digamos, esto es lo que conocemos como ciencia de datos, donde hay mucho, digamos, bueno, lenguaje de programación, estadística, lo que decíamos. Ahora, IBM, adicionalmente, lo que ha desarrollado es Watson, que es inteligencia artificial. ¿Qué es Watson? Inteligencia artificial lo que termina haciendo es un cúmulo digamos, de aplicaciones de machine learning, de modelos que generan, digamos, respuestas ante ciertas, digamos, necesidades. Entonces, Watson, este conjunto de APIs que son diferentes aplicaciones de machine learning, ha logrado automatizar mucho de estas cosas. A lo que voy es, hoy en día y por largo tiempo, todavía indudablemente vamos a necesitar seguir programando o seguir usando, no sé, digamos, técnicas de SQL, estadística, matemática. Pero Watson hoy en día, o por ejemplo para reconocimiento de imágenes, programar en Python, pero Watson hoy en día ya dispone de APIs que te lo hacen esto sin necesidad de ejecutar ningún comando, sin necesidad de escribir ninguna línea de código. Watson tiene para las instituciones académicas la posibilidad de, yo después voy a pasar los links, sinceramente, bueno, acá me faltó, digamos, esa parte, digamos, sinceramente, te lo digo, completar para compartir los links de IBM donde con una cuenta de correo académica, puede ser de un colegio secundario, puede ser de una universidad y demás, se pueden usar el IBM Cloud, que incluye la solución de cloud de IBM, incluye Watson, para la cual se le asigna a cada persona una cantidad de espacio determinada, gratis. Si sos, digamos, si no sos, puedes también sin necesidad de una cuenta académica acceder, pero solo dura 30 días, digamos, es muy poco. Con una cuenta académica lo que se puede obtener es un acceso por 6 meses por ejemplo, Watson. Por supuesto, es un acceso limitado, es un acceso gratuito, pero que permite probar algunas características, ¿sí? Entonces, a partir de allí, ustedes pueden hacer text mining, hay para hacer un chatbot,
para aprender a hacer un chatbot, para hacer text mining, pero es muy, muy intuitivo. Es básicamente muy visual, donde, digamos, desde el punto de vista técnico, casi no hace falta demasiado bagaje, por decirlo de alguna manera. Y bueno, justamente yo de hecho la charla cuando la iba a dar, iba a ser bastante enfocado en SPSS Modeler. SPSS Modeler es una herramienta de IBM que gestiona todo, digamos, unifica todo este proceso en esa herramienta. Está basada en CrisDM, o sea, CrisDM, y para cada una de las etapas de CrisDM, la herramienta SPSS Modeler tiene, digamos, una aplicación. Son paletas que tiene, y en cada paleta, paletas como si fueran el Excel que tenés, no sé, datos, insertar, gráficos y demás. Bueno, acá también tiene una serie de paletas para después justamente modelizar, para extraer, para limpiar datos, etc. Incluso tiene text mining, tiene todo. Sí, requiere más conocimiento que lo que Watson, hay que saber un poco más, y te da las dos opciones. Por ejemplo, ¿sabes SQL y querés escribir la línea vos? Escribila. ¿No sabes SQL y no la querés escribir? Tiene botoncitos donde sí, más, igual, y le vas dando. O sea, es muy bueno, pero bueno, se me rompió la máquina hace 2 semanas y media, 3, y bueno, y perdí, no tengo nada de IBM, entonces no se los puedo mostrar. Y yo, en particular, bueno, yo como empleado de IBM sí tengo el SPSS Modeler disponible, no hay ningún problema. Yo, digamos, si bien en algún momento yo he programado en Java, yo he usado SQL, bueno, curso de calidad total de Six Sigma, estadística, matemática, doy clase, seminario, algunas cosas tengo, pero tengo que reflejar igual. Python no sé nada, de R no me acuerdo, y Java hace mucho que no programo, o sea, tengo que reaprender o recordar muchas cosas. Pero quiero lo de SPSS Modeler, porque primero que nada te da la visión en conjunto, me permite desde una sola herramienta hacer todo. Y digamos, y me permite a la vez ir aprendiendo, por ejemplo, después metiéndome más en Python, si lo deseo, y recordando también de estadística de la modelización y todo, porque hay cosas que no me acuerdo. Hace 15 años que no la veo, entonces no me acuerdo. Entonces, lo bueno del SPSS Modeler es esto que estoy comentando, que inclusive aunque no me interesara, digamos, recordar ese conocimiento, sí requiere cierto conocimiento técnico, pero podría hacer cosas. Entonces, la cuestión es, ¿entonces qué? ¿No aprendo R, no aprendo Python? No, sí, porque son herramientas muy caras, que eventualmente se van a abaratar y van a estar en el mercado a otros precios más disponibles, sí, seguro. De hecho, SPSS Modeler con la cuenta académica también lo pueden acceder. No sé qué te permite hacer, no lo sé. Pero por ejemplo, un SPSS Modeler full sale $8.000. Entonces, obviamente por ahora es muy limitado. Entonces, hay que ser, digamos, lo que va, digamos, para cualquier persona que quiera adentrarse es meterse con código abierto y hacer todo este tipo de cosas. Pero bueno, si me permitís un segundo, dejo acá quiero buscarlo de Watson, porque sinceramente lo iba a poner en la presentación. ¿Cómo? Sí, no, mientras tanto, mientras que vos buscas, si alguno desea hacer una pregunta o algo, que vaya expresándola o escribiéndola, así vamos, ¿cómo es? Armando una lista de preguntas y las vamos evacuando. Bueno, acá yo ya tengo para compartir de nuevo, pero bueno, no sé. Sí, bueno, dale, compartí. Si hay algún interesado, que levante la mano, que lo coloque en el chat, así luego que vos que dejás de compartir, hacemos las preguntas. Bueno, acá yo lo que les voy a pasar es un video de una sesión no hecha por mí, es una compañera de IBM, ¿sí? Yo sinceramente iba a preparar esto también,
no pude prepararlo. Es bastante simple y trata sobre el análisis de imágenes. ¿Sí? Que si uno, a ver, no sé, de los que están en el evento ahora, supongo, seguramente muchos conocerán GitHub, donde donde se comparte código abierto, donde podés encontrar algoritmos para básicamente todo. En GitHub, por ejemplo, podés encontrar líneas de código en Python. La otra vez lo vi así rápido, si mal no recuerdo, me parece que era Python, para el análisis de imágenes, ¿sí? Entonces, eso se programa, eso tiene código. Pero bueno, acá lo que les voy a mostrar justamente Watson, te lo hace sin escribir una sola línea de código. No voy a escribir no voy a escribir. Voy a mostrar un video donde se ve que la persona no escribe una sola línea de código, ¿sí? Bueno. Esta es la página que yo les decía de iniciar sesión en IBM Cloud, ¿sí? Después, Emanuel, yo no tengo problema, yo soy embajador de IBM, en que después, digamos, para tener la cuenta académica, tiene que estar en IBM registrado el dominio específico de cada regional. Universidad. Sí. Porque bueno, esa gestión las podemos hacer, sí, así si hay algún interesado, porque a los que ya tengan cuenta institucional y los que no tengan, podemos también darle una con dominio de usuarios, así que se puede. Bueno. Entonces, IBM Cloud, la persona acá inicia sesión, acá, a ver, ahí está iniciando sesión, bueno, ahí adelanto es cuando inició sesión y demás. Que no viene al caso mostrar. No es que se vea nada de gozo, pero ni siquiera, digamos. Bueno, una vez que entra en la sesión, no quiero adelantar mucho, quiero darle más rápido, pero no estoy encontrando acá para variar la velocidad. Bueno, acá lo que tiene es un panel de control y, momento que ahí se me pasó, miren. Ahí. Pasa que también tengo esto que me... Cuando se entra digamos, al dashboard, a la interfaz que provee Watson al usuario, acá ven un botón derecho, un botón azul a la derecha que dice crear recurso. Bueno, acá la chica le hace clic a crear recurso, ¿sí? Entonces, se le despliega, que también se puede ir desde catálogo. A ver, voy a dar pausa de nuevo. Acá arriba, si ven, lo que pasa es que no sé si la calidad del video es lo suficientemente buena como para que lo vean. Pero arriba de donde dice productos de IBM Cloud, dice catálogo al lado del buscador. Bueno, por ahí también se puede buscar. Entonces, acá le di pausa. Acá van a ver que cuando ella le crear recurso, lo dirigí acá y dice destacados. Te podés, tanto desde destacados o si no, hacer servicios o software, buscas, digamos, determinado servicio de lo que estás buscando. Bueno, ella fue ahí, a partir de acá, ella está escribiendo, Watson Studio lo escribió, ¿sí? ¿Lo vieron? Escribió y les trajo. Pueden haberlo encontrado a través de servicios, ¿sí? Pero ahí entra, Watson Studio. Es lo que yo les decía, son muchas APIs. Cada API tiene diferentes funcionalidades. En este caso, Watson Studio sirve para el análisis de imágenes. Bueno, entonces ella le hace clic a Watson Studio, ¿sí? Se lo abre, y ahí le dice, esto es, si ella lo ha hecho desde la cuenta gratuita, para que se vea cómo es con una cuenta gratuita. Después te dice, seleccionar data center, una región. Bueno, esto es justamente, porque te va a dar un espacio, es lo que yo decía antes. Te provee un espacio que en realidad viene de un data center, un centro de datos. Esos lugares que les comentaba antes, lo que gestiono. Si uno despliega el combo acá, te va a aparecer Asia, no me acuerdo si Nueva Zelanda. El más cercano es Dallas, en Estados Unidos. Entonces, ahí está, ¿ves? Frankfurt, Tokio, Londres, bueno, el más cercano es Dallas. Se selecciona Dallas porque está
digamos, es en América, ¿sí? Baja, acá dice gratuito, ¿lo ven? Ahí dice gratuito, y luego básicamente ahí te dice las condiciones de gratuito, qué te da y demás. Y el nombre lo puedes dejar tal como está o se lo cambias. Si se lo querés cambiar, se lo cambia. Y ahí le puso ya, por ejemplo, Virtual Labs, ¿sí? Y después le va a dar, ahí le dice Watson Studio y le dio crear. Cuando lo crea, ahí está cargando la API. Entonces ya te dice si tenés otros proyectos, si ya tenés proyectos te los muestra. Ahí te va a ir mostrando. No sé si esta chica tiene, no tiene. Ahora, la verdad que no tiene. Bueno. Por eso la chica es Juliana. Por eso le decía, no hice yo el video. Sí, ahí tiene proyectos. Sí, ahí tiene proyectos, ella ha dicho. Bueno, crear un proyecto. Ahí le dice, ahí va a crear un proyecto vacío, ¿sí? Va a crear un proyecto vacío, le va a dar clic y ahí le va a poner el nombre y descripción. Bueno, ahí le pone nuevo Virtual Labs, laboratorio virtual. Esto se lo aclaro, por ahí no es 100% necesario porque no estamos haciendo el ejercicio, pero eso de Cloud Storage, sino porque ahí, no sé si se veía, el botón no estaba activado me parece que está muy grande la pantalla, a ver si lo puedo achicar. No sé si lo están viendo ahí, el botón de crear no estaba en azul, porque no tenía el data center activado. Entonces tiene que activarlo nuevamente para poder crear la nueva actividad. Entonces, ahí, añadir al proyecto, hace clic cuando ya pudo añadir el proyecto, reconocimiento visual, ahí lo pone. ¿Sí? Ahí agrega reconocimiento visual. Una vez que le dio en el botón azul antes que mostré, cuando, digamos, a ver. Cosa que me parece que no. Añadir al proyecto. Cuando hizo Virtual Lab, ve que le muestra ahí ella creó, le puso el nombre, le puso Virtual Lab. Cuando lo crea, se le activa el botón este azul que dice añadir al proyecto. Entonces, ¿qué? ¿Añadir al proyecto qué? Justamente una API, una característica. Entonces, ahí lo que le va a agregar es reconocimiento visual. Pero hay más, miren, y gratis. Deep Learning, Notebook, lenguaje natural. Acá lo que pasa es que sinceramente no se ve muy bien. Decision Optimization, etc. Optimización de decisiones. Bueno, ahí cuando le dio reconocimiento visual, hay que asociar el servicio. Nuevamente vamos a hacer algo parecido a lo que se hizo antes de lo del data center y demás. Le hace clic. Hasta ahora no ha hecho nada técnico, no sé si lo notan. Han sido pasos, digamos, casi como cuando instalás un programa, básicamente. ¿Sí? Entonces ahí le dice que sí, vos vas a agregar reconocimiento visual, sí, gratis, sí, está bien, ok. Bueno, dale. Y ahí le doy crear, ¿está? Y ahí lo creo. Y ahí le pongo, le voy a dar pausa un segundo. Ahí le puse el plan, gratis, el lead, y por el otro básicamente por defecto. Un momento, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Bueno. Ahí confirma. Acá demora un poquitito más. No lo quiero adelantar porque tampoco es que demora tanto. Lo voy a adelantar y me voy a pasar. A ver, ahí está, ya está. Bueno, modelos customizados o modelos, digamos,
digamos, particulares o generados por el usuario. Clasificar imágenes. Entonces, acá a ver si yo quiero un modelo que me clasifique imágenes. ¿Vieron? O sea, le hice clic a el modelo ya que tiene Watson para clasificar imágenes. Cuando le hice clic, bueno, acá me dice, está bien, créate una clase, trae acá tiene, a la derecha dice Upload Directly. Porque tengo, a ver, vamos por partes, le voy a dar pausa, vamos por partes. No, momento. Acá. Le voy a dar pausa un segundo. Y voy a volver. Ahí está. Acá me está diciendo. Tengo una clase que es la del reconocimiento de imágenes. Después, imágenes dice 0. Después a la derecha, acá, más abajo dice crear una clase. A la derecha dice browse, subir imágenes. Acá es desde donde voy a subir imágenes para entrenar a mi modelo. Yo lo que tengo que hacer es subir imágenes para entrenar mi modelo. Para entrenar a Watson, lo ideal es cuando menos, subir 40 imágenes por cada elemento que quiero que identifique. En este ejemplo que se hizo con la chica, subió 20 solamente. ¿Por qué subió 20? Porque, digamos, para hacer el video demostrativo más rápido, porque subió, me parece, son 4 categorías: caballo, una carreta, un auto, una pelota, no me acuerdo ahora, otro animal, no me acuerdo, pero bueno. Entonces, para hacerlo más rápido, porque si no iba a demorar más en cargar las imágenes, ¿sí? Y por ello, de hecho, aún así todo, subió 20 por cada categoría, y aún así todo, algunos valores eran del 80%, aún así eran bastante buenos. Entonces, bueno, le doy play, ahí le doy browse para agregar imágenes, obviamente ya las tengo las imágenes, pues en formato zip, ¿sí? Ahí ven cómo los va tomando, a todos los sube todos al mismo tiempo. También además sube caballo, sube, no sé, no sube perro, no me acuerdo, ahora ya lo vamos a ver. Pero también después lo que va a subir son la clase negativa, lo que no es un caballo, lo que no es un auto. En este caso es también, nuevamente, una simplificación. Ahí van a ver a la derecha, está subiendo. Mientras va subiendo yo le voy contando. Ella lo que sube después es pasto, porque todas las imágenes de caballo, de auto, y sigo diciendo caballo y auto porque no me acuerdo las otras que eran, están todas sobre el carreta, están todas sobre el pasto. Entonces, sube imágenes de solamente pasto para decirle a Watson que el pasto no lo analice, lo abstraiga, digamos, de la imagen que tiene que analizar, para que, digamos, no, digamos, se concentre en la imagen y no dé un resultado fallido. ¿Sí? Incluso ahí dice negative 0, porque después se va a cargar. Bueno, acá está cargando, acá sí creo que puedo adelantar un poquito. Vamos a adelantar, ahí sigue cargando, ahí sigue cargando, ahí sigue cargando. Por eso subió solamente lo que decía 20. Bueno, bloques, acá subió, ¿ven? Todos están de trasfondo pasto. Ahí subió un caballo, horse, blocks. En negative subió pasto solo. Ahí lo ven, el pasto, ¿ven? Ahí tienen la carretilla, yo decía carreta, carretilla. Y tiene que haber un auto, me parece. Después, ¿ella qué hace? Con el lapicito edita el nombre, le sacó el zip porque tenía ganas de sacarle el zip, se lo podría haber dejado, y le da save. Y ya está. O sea, hasta ahora no hizo nada, absolutamente nada que no pueda hacer un chico incluso no sé, un chico de 10 años, un chico de 8 años, no ha hecho nada del otro mundo. Nada es técnico acá. Watson, así como te provee cuentas gratuitas, Watson se vende a las empresas. Entonces ahí sí, depende del paquete que compran, les da libre disponibilidad a un montón de cosas. Entre otras, al análisis de imágenes. ¿Sí? Esto se hace por esa razón. No veo los autos, me parecía que había de autos, estoy confundido. Bueno,
Creí que había, me parecía. No importa, para el caso es lo mismo. Bueno, sí, ahí está el de auto. Se ve que no lo había subido, no sé. Bueno, ahí lo está subiendo. ¿Sí? Auto, bueno. Subió, recuerden, 20 por categoría, cuando idealmente son al menos 40. Obviamente, mientras más imágenes de perfil, de costado, de diferente color, diferentes estilos de auto, etcétera, le des, va a ser mejor. ¿Tá? Bueno, ahí está un poquito lo que subió. Ahí lo está mostrando. Bueno. Y negative, ahí lo ven, solo pasto. ¿Tá? Bueno. Bien, ven que de hecho es muy acotado lo que pasó. Pasó más sobre todo vistas superiores, desde arriba, no hay vistas de perfil, no hay vistas de frente. Esto es un ejemplo, la intención de esto era mostrar cómo funciona y cómo los pasos para ejecutar la herramienta, nada más. ¿Eh? Entonces, a partir de acá, ahí lo que le hizo vuelvo, porque es training de model, o sea, entrenar el modelo. Ahí le digo clic, entrena el modelo, ahí dice preparando, y ahí tiene un mensaje a la izquierda, Model Training Started. O sea, está, digamos, el entrenamiento del modelo ha comenzado, o comenzó. Esto me parece que es medio cortito también, ya. No demora tanto. Esto lo hice yo también. Lo que pasa es que cuando lo hice no lo grabé y bueno, y sinceramente no. Bueno, ahí está. El entrenamiento del modelo Watson Visual Recognition terminó, decía. Visual Recognition terminó. Entonces, momento, le voy a dar acá. Bueno, ahí está. Ahí dice que terminó, fue completo. Y acá, donde dice Training Successful, acá a la izquierda, que está con el tilde verde, dice, bueno, el modelo fue exitosamente entrenado. Haga clic aquí para ver y testear su modelo, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la chica. Bueno, acá después, ¿qué pasó? No sé, yo sin querer le di, no sé qué hice. Bueno, momento que me posiciona. Bueno, ahí está. Ahí lo primero que va a hacer un overview, o sea, te va a dar datos generales del modelo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuándo fue creado? La cantidad de clases, 5. La cantidad de imágenes, 100. ¿Ves? 20 por categoría, poco. Y ahí incluso decía, le doy un segundito, un instante, le doy. Ahí ven. Negativo 20, blocks 20, auto 20, caballo 20, ¿lo ven? Bueno, ahí hace clic en test y ahora va a testear. Y lo que va a hacer es simplemente desde ahí subir una imagen. Una imagen fuera es lo que decíamos antes, cuando entrenamos o cuando queremos comprobar la validez de un modelo, lo probemos con una instancia diferente a las instancias que usamos para el entrenamiento. Entonces acá va a pasar lo mismo. Le va a subir una imagen que no está incluida en las imágenes con las que fue entrenado. ¿Ah? Entonces hace clic, busca, ahí busca una de un caballo, JPG, y ahí te está dando, ahí va, que la probabilidad de que sea un caballo, o de que entre en la categoría caballo, es del 81%. Después que sea negativo, bueno, dice 22, blog 16, etc.
¿Vieron? No tiró absolutamente ninguna línea de código, lo único que hizo fue hacer clic, 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 y bueno, la herramienta se lo hizo solo. Y así como está esto, está text mining, hay un montón, digamos, de aplicaciones. Watson tiene, cuando entren y se creen la cuenta, tiene, no las he contado, pero 40, 50 APIs, es impresionante, y cada una de este calibre, increíbles, digamos. Donde uno dice, bueno, entonces, ¿para qué voy a hacer ciencia de datos si ya Watson lo hace? No, Watson es carísimo. Watson no está disponible para es para, de momento, académicamente nos sirve, incluso, bueno, en realidad no puedo hablar, para profesionales seguramente hay planes también accesibles y demás. O sea, no es que no sea accesible, pero bueno, a lo que voy yo es que convenientemente, de momento, conviene, digamos, el camino que estamos llevando. Open source, aprender lenguaje Python, aprender SQL, estadística, todo, porque además es la tendencia de los próximos años, y en todos lados, en IBM lo dicen, y en todos lados es una de las profesiones mejor pagadas y que va a ser una de las mejores pagadas en los próximos 5 años, y va a explotar, ya está explotando y sigue explotando, o sea que es altamente recomendable hacerlo. Así que bueno, sería más o menos eso lo que tenía. Les pido disculpas por el Muy bien, retraso Raúl. y por la extensión. Ahí hay una pregunta de Fernando Parisi, y bueno, yo creo que a lo mejor un poco también está, ya la respondiste. Dice, buenas noches, ¿qué nos recomendás para iniciar en el mundo de la ciencia de datos? No sé si vos lo viste ahí en el chat. No, sinceramente no. Bueno, por empezar, Fernando, sería, si puedes comentar, ¿qué has hecho? O sea, a lo mejor no has tocado en ningún momento alguna de estas disciplinas. La pregunta mía sería, ¿qué disciplina has tocado? Porque siempre conviene empezar por la disciplina que te es más familiar o que te gusta más. No sé, ¿qué has hecho hasta el momento? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gustaría? Siempre conviene empezar por ahí. No sé si Fernando está ahí y nos puede decir un poquito, pero viene un poquito por ahí la respuesta. En general, de todas formas, conviene, yo creo que en lo personal a mí me ha servido mucho esto que yo digo, esta afinidad de que te gusta el análisis de proceso, calidad total, Six Sigma, Agile, Ahí contestó por el chat, dice, trabajo como analista de datos, pero me gustaría meterme en ciencia de datos. Fernando, ¿no bueno, podés habilitar el micrófono yo para que sea más dale, dinámico? dale. Sí, ahí lo habilité. Hola, Fernando, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿cómo estás? Espectacular foto. Gracias. Fernando, análisis de datos, pero ¿qué herramientas usás? ¿Qué tipo de datos? Yo trabajo mucho con lo que es inventarios, o sea, uso mucho Excel, Power BI, Bueno, eso, digamos. bueno, inventarios. Justamente, inventarios, vos, no sé, ¿en qué tipo de empresa estás? ¿O sos como consultor? ¿Cómo es la cosa? Sí, trabajo como consultor. Bueno, como consultor. No sé, evidentemente las soluciones de inventario varían, vos lo sabés mejor que yo seguramente, de empresa a empresa. No es lo mismo un supermercado a una empresa, por ejemplo, a una automotriz. Las automotrices, por ejemplo, valoran el just in time, y un supermercado just in time no puede. Un supermercado tiene que tener mercadería para ir reponiendo en la medida que necesita. Y sobre todo en Argentina, con una situación de crisis, ni siquiera saben en qué momento se puede agotar algo o cuándo los productores van a volver a reponer. Entonces, yo empezaría por lo que te acabo de decir un poco. Ese análisis de contexto que te permite, a ver, no sé, dame un ejemplo de algo que hayas hecho y a partir de ahí, el análisis de proceso que te estoy diciendo, pues si vos estás hablando de, eh, porque, a ver, un automotriz te va a venir con un objetivo diferente al de un supermercado, es lo que te acabo de decir. Un automotriz no le va a interesar tener un galpón
10.000 metros cuadrados lleno digamos, de componentes que no necesita en ese momento y que le genera costos de mantenimiento, se le puede romper alguna pieza, estamos hablando a lo mejor incluso de tableros electrónicos. Por eso es bueno meterse, mientras va a hablar, meterse en lo que sucede, en la situación digamos, del cliente, de esto que te digo. Entonces, a partir de ahí, el cliente, por ejemplo, Altimetría va a decir, bueno, a ver, analízame cómo juegan esas variables en el inventario, de qué manera puedo optimizarlo. Y bueno, entonces vos a partir de ahí vas a tener que seguramente, o creo, cómo es que se solicita cada una de las piezas. Lo que son las automotrices, por ejemplo, hay una metodología que se llama Kanban, que es de Toyota, que de hecho Toyota también tiene la mejora continua y demás. Bueno, en IBM usamos Kanban también. ¿Qué es Kanban? Kanban es un sistema de tarjetas que de todas formas también está el Kanban digital, en el cual por sectores y por procesos se ponen unas tarjetas donde se determina qué proceso se está haciendo, en qué estado está, quién lo está haciendo y qué hace falta. Puede ser materia prima, puede ser proceso. Entonces, con esas tarjetas, digamos, y quién es el que tiene que alimentar a ese proceso, entonces optimizan todo. Entonces el inventario básicamente es más fácil de implementar just in time ahí. ¿Me entendés? Entonces, por ejemplo, si vos usás inventario, si analizás inventario, y bueno, rotación de inventario, eso es fundamental. Para una automotriz y la rotación de inventario, digamos, tiene que ser alta, o sea, no tiene que haber casi inventario, tiene que ser muy dinámico, trabajar mucho con lo que decía justo a tiempo, para no tener costos adicionales de mercadería. Lo que pasa es que también ahí ya tenés otras variables exógenas, que son los proveedores, los autopartistas, etc. Entonces, pero vos entendiendo ese contexto, ya tenés para trabajar. A partir de ahí, sí, necesitas, digamos, alguna herramienta de modelaje. Tenés que reforzar un poco lo que es, para inventario, bueno, lo que es estadística, pero sinceramente, ¿qué modelo se ajusta mejor? Bueno, tendrías que ver algún tipo de regresión, los árboles también puede ser, árbol de decisiones, alguna regresión logística. Lo que pasa es que hay que probar, y eso depende digamos, de cada modelo, digamos, de cada situación en particular. Pero entonces, adicionalmente a lo que yo te digo, de tomar gimnasia para entender el negocio, adicionalmente, empezar a involucrarte con Machine Learning y los diferentes tipos de modelos que hay. Puede ser Python, no sé si tenés alguna ¿cómo es? Experiencia en programar o no. Sí, o sea, básico, digamos. Me tendría que meter más. Bueno, creo que capaz que R es más técnico, más matemático, más para estadística, también sirve, pero es más técnico. Python a lo mejor, yo todavía no he tocado Python, me tengo que meter. Pero por ahora no, por ahora le voy a meter pata, como te dije, el SPSS Modeler. Pero bueno, por ahí, pero irte metiendo desde la brecha que te va gustando. Y tranquilo, de a poco, si te podés, o si vos como consultor, digamos, algún curso, descargar bibliografía. Mirá, justamente Carlos Marcos, que es un colega que está en Trenkelauken, que dio una charla la semana pasada, no sé si la viste o la viste. Bueno, él va a dar una de Machine Learning. Yo no lo he hecho el curso de él, pero él va a dar el curso de Machine Learning, no sé cuántas clases, eso lo puede confirmar. Emanuel, vos podés darle más datos. Sí, Pero 16 creo que son horas 12. el curso. Bueno, ahí vas a aprender con R. Él no usa Python, usa R. Pero bueno, creo que si estás interesado, sobre todo por modelos de inventario, vas a necesitar usar Machine Learning, sí o sí.
Y creo que no conozco, digamos, Emanuel te va a dar datos al respecto, no conozco nada de cómo es el curso, cuándo empieza, el costo, nada sé. Eso ya manejarlo con Emanuel. Pero ese es un buen comienzo. Y esa visión que yo te digo, lo que te dije recién, el entender un proceso, porque, che, ¿por qué si esta automotriz es automotriz que debería tener poco inventario, mucha rotación, just in time, ¿por qué no tiene? Entonces, saber entender cuáles son los actores intervinientes, cómo deberían actuar, o el súper, ¿por qué siempre se queda sin mercadería? Y esas cosas. No sé si más o menos respondí un poco, pero bueno, creo que por ahí va. Sí, muchas gracias. Vamos. Bueno, gracias, Fernando. Con respecto al curso de Carlos Marcos, todavía no está definido. Yo puedo pasar datos sobre el curso del año pasado, creo que va a ser algo similar. Bueno, si no hay más consultas, yo quiero agradecerte, Raúl, por la charla, por la predisposición. Tu trabajo la charla es ad honorem, así que todo este tiempo invertido, la verdad, que debe agradecerse y bueno. Con placer. Han permanecido en la charla la mayor cantidad de interesados, así que sin duda que ha sido muy, muy interesante para ellos y para mí también. Bueno, en nombre de la Secretaría de Extensión, gracias. Y bueno, al resto de los participantes les vamos a estar enviando la grabación de la charla y la certificación en estos días. Muchas Así, gracias, un placer. gracias, Raúl, gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en la próxima charla. Saludos y que Buenas tengan buenas noches. noches. Gracias. Y perdón por todas las demoras. No, por favor. Chao, chao.